Entonces, aparentemente es una contradicción y resulta que no, yo no creo que haya contradicción, es que simplemente es lo que está diciendo Edulfo, lo que ratifica usted, es simplemente el argumento para tapar una crisis económica fenomenal, grandísima que tiene, y ahora hablamos de la crisis política que tiene, porque es que esos estados ahí en la frontera votan contra ellos, son de la oposición. Pero finalmente, ¿le está dando o no efecto esa pataleta que le dio al presidente Maduro en sus resultados o en su objetivo, lo que está buscando? Porque lo que yo veo es que la gente ahora está diciendo... De pronto le resulta un tiro en el pie. Exactamente, Darío, por una razón sencilla, y lo que usted dice es bastante cierto. El presidente Maduro está vendiendo el espejismo de que, como cerró la frontera y está expulsando a los colombianos contrabandistas, como por arte de magia, los anaqueles de nuevo se van a llenar de productos. Y nosotros sabemos perfectamente que de aquí a una semana, a 2 semanas, a 3 semanas, los productos no van a aparecer por ninguna parte. Todo lo contrario. Claro, porque es que no depende tanto, el desabastecimiento de productos en Venezuela no depende tanto del contrabando que se está pasando hacia Colombia, que evidentemente lo hay, sino de un colapso del sistema económico venezolano y del aparato productivo. Un poco para poner en cifras y que los televidentes entiendan un poquito la magnitud de la crisis económica y social, es que en Venezuela, Venezuela importa el 70% de lo que se come. Me aterra que al comienzo de esta reunión, dentro de los datos que aquí sobre la mesa, me decía Edmer Tobar que una libra de queso en Venezuela vale más o menos 500 pesos. 500.000 pesos colombianos. Medio millón de pesos. Una libra de queso vale medio millón de pesos colombianos. Entonces hay una crisis económica porque durante todo el chavismo lo que se hizo fue destruir la empresa. El aparato productivo. El aparato productivo. Se destruyó el aparato productivo. Inclusive el petróleo, que era de donde han vivido siempre. El mercado, que es una de las grandes generadores de la crisis, porque se acuerda Maduro, se acuerda primero a Chávez, expropiese ese hotel, expropiese esa fábrica. ¿Quién iba a volver con una fábrica allá? Claro. Y Maduro, la última vez que se enteró que había unos televisores que costaban más porque no hay dólares para comprarlos, es que entren todos y róbense todos los televisores. ¿Quién vuelve a poner una venta de televisores? Las fábricas... Destruyó el aparato productivo. Dice la presidenta de la Cámara de Comercio de Ureña, no de Colombia, de Ureña, que es un municipio cercano ahí en la frontera en Venezuela, dice que esa zona era muy productora de confecciones. Hoy en día, para atender su materia prima de producción allá dentro de la fábrica, tienen que pedirle al gobierno. Si le pide de 10.000 metros de tela, le da 3.000 o 2.000. Y para acabar de completar, Darío, es que me sorprende toda la crisis económica de Venezuela. 250.000 millones de dólares en deuda. Oiga, eso, perdóneme que esa cifra es extraordinaria. Le oí a Edmer ahora esa es la mitad una del comparación. Producto Interno Bruto colombiano. Es la mitad. La deuda de Venezuela es la mitad del Producto Interno Bruto colombiano. Segundo, estos señores tenían presupuestado un precio del petróleo más o menos $100 el barril para pagar la deuda y la tienen a 40, o sea, les falta 60 por cada barril. Segundo, ahorita en octubre, don Darío, dentro de un mes, tienen que pagar $5.000 millones de una platica que deben y no la van a poder pagar. Claro, no estamos al borde de que Venezuela cese pagos a la comunidad internacional. Y cuando no tiene que comer, cuando el petróleo, que es lo único que tiene para vender, está a $40, cuando hay la corrupción que hay, cuando cierra la frontera y cuando hay esa persecución política y poca inteligencia, es un país liquidado. Pobre Venezuela. Claro, porque además cuando deje de pagar, sus nuevos mejores amigos como Putin van a hacerse para un lado. No, entonces ahí me está diciendo, ¿qué va a decir ahorita cuando pase? Porque además no ha dicho cuándo va a levantar el cierre de la frontera. Entonces, ¿será que entre 2 meses va a tener el 70% de los productos de alimento que le falta? Vamos a hacer una pausa, pero dejemos ese tema ahí sobre la mesa porque ¿qué va a pasar? Yo lo que creo es que va a pasar lo contrario. Pues es que si allá se estaban alimentando en parte con el contrabando. Claro, hay que decir la verdad. Darío, el tema es muy sencillo para cerrar. Es ¿cómo así que de todo lo que ya hemos dicho ahora sale a decir el señor que es de allá para acá que se están viniendo los alimentos? ¿Cuáles alimentos? Es el cinismo hecho jefe de Estado. Vamos a hacer una pausa. Estamos en sala de redacción. Esto es El Tiempo Televisión. Y ya volvemos. Está indignado, don Adolfo. Sí, ya volvemos. Sala de redacción. Colombia terminó de nuevo siendo la pagana de los gravísimos problemas internos que sacuden a Venezuela.
Así como sucedió con los gobiernos del presidente Hugo Chávez Frías y así como sucede con el actual del presidente Nicolás Maduro, se ha escogido a Colombia para crear una crisis ficticia, para de alguna manera tender una cortina de humo que distraiga a los venezolanos de los verdaderos problemas internos que los acongojan. Problemas tan graves como la inflación, que a finales de este año podría llegar al 200%, así como la crisis del desabastecimiento y, por qué no decirlo, las altísimas tasas de inseguridad. Más allá de esto, el gobierno colombiano tiene que aceptar que de alguna manera, por el conflicto interno y también por la dura situación económica dentro de nuestro país, ha sido responsable de la salida de miles de colombianos hacia las fronteras. Es el momento de ejecutar una política fronteriza clara y decidida para de alguna manera evitar que estos miles de colombianos sigan saliendo y también para consolidar acciones en las que estas regiones, particularmente el área del norte de Santander y también el sur de Colombia por el lado de Nariño, se fortalezcan y sean de verdad regiones prósperas y productivas que no generen la salida masiva de inmigrantes colombianos. Elige quién te cuenta las noticias. El Tiempo Televisión. Sala de redacción. Estamos en sala de redacción, esto es el Tiempo Televisión y estamos hablando de la crisis que se ha creado en la frontera con Venezuela o que ha creado Maduro en la frontera con Venezuela. Dejamos sobre la mesa... ¿Entran o no entran alimentos de Venezuela a Colombia y por qué? ¿Cómo es ese comercio de APA que hay de aquí para allá? Empecemos diciendo, Darío, que esa es una de las fronteras con mayor movimiento en toda América Latina. 2.200 kilómetros de frontera tenemos Se entre Colombia calcula y Venezuela. que alrededor de 450.000 personas van y vienen al día. Todos los días, Todos 450.000 personas. Entran a comerciar, entran a estudiar, entran a trabajar a un lado de la frontera, al otro lado de la frontera, porque recordemos que gran parte de la población de esa zona tiene las dos nacionalidades. O sea, tienen cédula venezolana y tienen cédula colombiana. Entonces, el intercambio no solamente comercial, sino cultural, artístico, laboral, de todo tipo, es inmenso. Hablamos de 450.000 movimientos diarios. Obviamente, si en Venezuela están vendiendo alimentos subsidiados, el contrabando de allá hacia acá con esos precios tan baratos, pues es evidente que sucede. Es obvio. Pero Darío, ese contrabando sucede con la aquiescencia de algunos sectores corruptos de la Guardia Nacional Venezolana. Y eso, en estos días se lo preguntaron al presidente Maduro, que qué opinaba de esos elementos corruptos que había en la Guardia Nacional Venezolana que controlan las fronteras. Y él dijo, les tenemos puesto el ojo y los estamos mirando. Lo reconoció. Para contratarlos o subirlos. Lo reconoció, de pronto es para subirlos de grado. Pero es que quiero acotar lo que dice Eduardo. Sí. Es curioso ver cómo un mismo fenómeno tiene dos nombres. El fenómeno que explica Eduardo es que es una frontera abierta, donde eso, la frontera misma es muy tenue, es muy frágil, no se nota a veces por la doble nacionalidad que tienen las personas que viven allí. Hay partes en La Guajira, por ejemplo, donde no hay mojones, Bueno, donde no se sabe quién es de quién, de Pero, qué y sobre país. todo Chávez en el último régimen, en los últimos años de su régimen, lo que hizo fue extenderle cédula a mucho colombiano para que votara por él. Entonces, lo que quiero explicar es 450.000 personas que van a comprar, a estudiar, a trabajar, van y vienen. Y el reporte que Maduro le hizo al mundo es que aquí había una migración de colombianos en una fila india, de colombianos pobres que iban a encontrar el futuro allá. Maduro habló de 120.000 colombianos que se pasan, pero esos colombianos se devuelven En por la la tarde, tarde. se devuelven por la tarde. Y todos los venezolanos que vienen también se devuelven. Es que eso es natural en la frontera. Gente que iba a trabajar, gente que no es solamente gente que va ni de paseo y ni a a hacer estudiar, negocios, nada, lo que estudiar, dice Eduardo, a estudiar, trabajar, a hacer negocios, comprar, a hacer a sus negocios, incluso de allá para acá que lo atienden en salud. Una persona enferma en Ureña o en San Antonio, cuando se complica, lo traen a Cúcuta, que es los hospitales de mayor nivel, más cercano, más cercano. Y en su ignorancia, este señor Maduro dice, no, que es que son las hordas de colombianos hambrientos buscando futuro en Venezuela, que van a que nos protejan. Y le cuento eso al mundo y no le da vergüenza decir que la frontera hoy entre Colombia y Venezuela se parecía a la de Europa y África con esos inmigrantes. Ahora, imagínese esa comparación del mundo. Darío, para rematar este puntico que acaba de hablar Eduard, y es lo siguiente, efectivamente hay unos productos, especialmente alimentos y productos del hogar, papel higiénico, pañales, todas estas cosas,
que están subsidiados en Venezuela. Pero hemos visto todos en nuestras redes sociales, en el celular, en el computador, donde sea, gente que está en un supermercado ha grabado cómo en un momento quiere comprar 3 tubos de crema dental y no lo venden sino 1. ¿Cómo diablos se entiende que alguien pueda traer cargamentos de productos subsidiados y ya no le venden sino 1? Pues ¿cómo se explica? Por corrupción. La corrupción de la Guardia Nacional, que entre otras cosas, entre ellos mismos se pelean por pedir la coima al que va pasando el puentecito con una mochilita, una mochilita cargada de algunos productos. Hasta se echan bala por la coima. Y corrupción en los mismos centros de abastecimiento, porque es que también de pronto los colombianos no saben mucho eso. Y a diferencia aquí en Colombia, Darío, donde usted va, no voy a nombrar los supermercados que hay pero aquí. Pero cualquiera, usted compra libremente. Usted va a cualquiera de estos supermercados que hay en Cali, Medellín, Barranquilla, en los pueblos. En Venezuela no se puede hacer eso. No, allá, desde Chávez, el gobierno se encargó de comprar, de importar, como en Cuba, centralizar la extracción de alimentos. Entonces es el gobierno el que vende los productos y como no hay mercado, sino que eso está subsidiado y planificado, entonces da una cuota. En Cuba, que también sabe, ha ido, aún no le venden Darío, 10 panes. Maduro habla de que se pudrió la frontera, pero es que la frontera siempre ha estado así por una razón elemental, Darío, y es que en todas las fronteras en el mundo están hechas o de alguna manera sirven de caldo de cultivo para negocios criminales. La frontera entre Estados Unidos y México, ¿qué tal? Narcotráfico y trata de personas. La triple frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay, trata de personas, narcotráfico y contrabando. Obviamente la frontera colombiana, que es una frontera muy grande, 2.200 kilómetros, es una frontera muy porosa que ha servido durante décadas de tránsito de productos de contrabando de lado y lado, pero en los últimos años se ha convertido en la salida principal de exportación de la cocaína colombiana hacia Europa. Es decir, la principal ruta del narcotráfico que en ese momento tienen los narcotraficantes colombianos es Venezuela. Y no es a espaldas de las autoridades venezolanas. No es a espaldas de las autoridades venezolanas, porque lo saben y porque... Pues hombre, los Estados Unidos están... La DEA lo ha denunciado. La DEA lo ha denunciado, lo ha investigado, tiene pruebas de que las autoridades venezolanas son cómplices de ese tráfico. Entonces, Darío, cuando Maduro dice que hay paramilitares en la frontera, pues claro que hay paramilitares en la frontera porque están haciendo ese tráfico ilegal, pero también hay guerrilla en la frontera. La guerrilla ya está al otro lado. Claro, y hay un montón de grupos negociando el tráfico de estupefacientes por el lado venezolano. Y contrabandistas también los hay. Pero de lado y lado, por todos lados. Eso no quiere decir que no sea, que eso esté bien, eso no quiere decir que no haya que hacer controles, nada, no estamos intentando justificar esto, pero lo que queremos decir con esto, Darío, es que el presidente Maduro está entendiendo tan mal lo que está sucediendo en la frontera que está distorsionando la realidad y afectando a poblaciones inmensas de colombianos. Pero ahí yo quiero hacer esta anotación. Ni es ignorancia, como dijo Adolfo, ni es que lo esté entendiendo mal, como lo dice usted. Es pura... Una forma de decirlo puro diplomáticamente. populismo. No, yo sí creo es pura... Yo sí creo, ¿Usted cree en la ignorancia? Yo sí creo perdóneme, que Maduro es un tipo ignorante para irse a un país. Eso no cabe duda. Pero que estas decisiones sean por ignorancia, no. Eso es puro oportunismo político. Puro oportunismo político. Y por dos razones, y esto me da pie para que pasemos al otro tema. Primero, por la crisis económica tan bestial que tiene, que el país se le va a levantar en cualquier momento, y entonces necesita argumentos para tranquilizar. Para reprimirlos, además. Claro. Pero el otro es el argumento político, es que está en problemas porque vienen elecciones ahora en diciembre y está en problemas porque la oposición muy probablemente gane las elecciones. Entonces necesita hacer también todas estas locuras para poder, claro, como usted dice, para poder reprimir. Pues claro, es una forma de reprimir. Y para justificarse. Entonces, sí. Hay una cosa que no puede, en el análisis que usted está haciendo, y le acoto esto, en el tema político interno, hay una cosa que para nosotros los colombianos quizás está pasando inadvertida, pero que quizás es lo más grave para los venezolanos, y es que en esos 6 municipios del estado de Táchira hay estado de sitio. ¿Eso qué quiere decir? Que a los ciudadanos les pueden quitar sus garantías constitucionales y sus libertades elementales como el derecho a la reunión, por ejemplo. Pueden suspender las elecciones. Pueden suspender las elecciones. Y es muy probable que las suspenda porque ahí gana la oposición. ¿Y eso qué significa? ¿Y en qué han coincidido algunos expertos venezolanos con algunos expertos colombianos consultados por nosotros? Que lo que está haciendo el presidente Maduro en el Táchira es haciendo una especie de laboratorio. ¿Qué pasa
si yo en estos 6 municipios suspendo las garantías constitucionales, y si nos va bien, ¿por qué no lo hacemos en todo el país? Claro. Porque Claro. él podrá Y decir, no va a haber elecciones. ¿O qué? Exactamente. Claro. porque él podrá Y decir, vienen el las problema se elecciones. agravó, el problema se me Esto agravó. está muy grave. Entonces, Suspendemos aquí- elecciones. No hay garantías para hacer las elecciones y suspender Lo las que dijo elecciones. Fox, ¿qué fue lo que dijo Fox? que viene algo más grande detrás. Detrás de Que que detrás de vendrá eso hay el algo. señor Maduro. Mire, ojalá eso echemos que a veces los colombianos se pregunten y haya gente clave que comience a explicar qué puede venir, porque para allá vamos. Pero ustedes estaban diciendo, ese estado de excepción que dictó Maduro en la frontera, ¿le ha servido a él para esas medidas arbitrarias como separar las familias colombianas? Sí. Se sabe que allá hay casi 60 niños que sus padres No los sus entregaron. padres los sacaron a las 6 de la mañana con lo que tenían puesto encima, los pusieron al otro lado de la frontera. Al amparo de esa norma, Pero se quedaron con... a tumbar las casas. Al amparo de esas medidas de excepción, cerró la frontera. Al amparo de esas medidas de excepción va a seguir haciendo lo que se le dé la gana. Entonces se entiende por qué yo hablo del presidente dictador. Esa es otra Totalmente. característica de las dictaduras. Hay una cosa, eso del derrumbe de las casas, yo recientemente solamente lo había visto cuando los Israel. israelíes entran a territorio palestino y derrumban las casas de los que ellos consideran que han sido terroristas. Esa es una. Igual lo de la encapuchada, porque la encapuchada, usted no puede ponerle la capucha a una persona, primero porque es una violación de leyes Flagrante de los internacionales derechos y de humanos, sus Viola el derechos derecho individuales. internacional Y humanitario. por otra parte, ¿a dónde está el proceso judicial contra esa persona para tratarla de esa manera? Hay que mirar que Característica de las dictaduras. Maduro está acusando a muchas de estas familias dueñas de estas casitas que está derribando de invasores, de que que son colombianos ilegales, que no tienen documentos. Cuando la gente llega acá ha demostrado que sí tiene las 2 cédulas o tiene las 2 nacionalidades. Hemos visto aquí en Colombia también derribar casas de personas que invaden lotes y todas esas cosas, y entra la policía. Pero y después entra de una un máquina, trámite las judicial, tumba. Sí, claro, larguísimo. una orden judicial. Con orden Y el judicial. tipo sabe qué día lo van a ir para que por lo menos saque sus Le avisan poderes. y tiene Claro, apelación. sí, pero- Después de un trámite judicial se ha llegado Claro. a eso. Pero cuando no hay el trámite judicial, cuando se hace como lo ha hecho Maduro, es típico de las dictaduras. Por eso yo hablo de xenofobia. Aquí hay un Claro. típico caso de xenofobia que tal vez en los medios de comunicación no le hemos dado la palabra que es. Sí, pero eso es un flagrante caso de xenofobia por el hecho de ser colombianos. Yo no sé si es que Maduro cree que con xenofobia va a conseguir votos. Y eso que en Cúcuta le dicen el para- paisano, porque allá siguen, Hay sospechas siguen de que es diciéndole que cucuteño. nació en Hay Cúcuta. sospechas Menos de que nació mal. en Cúcuta, sí. Pero pues todo eso lo hace para insuflarle aliento a su gente, a la su gente gente, que, claro, que todavía tiene Pero el a su venezolano lado. no es así, Darío. El venezolano no es así, venezolano no. no es así. El venezolano nunca ha sido hostil con el colombiano. Venezolano es un Pero- costeño querido, hombre. costeño. El venezolano, el pueblo venezolano es de los pueblos más queridos que hay en Sí, Latinoamérica. escuché en estos días y vi en televisión a una señora común y corriente, una señora como cualquier ciudadano colombiana en este lado, y se hizo una pregunta que hemos hecho ya de pronto aquí en otros programas, y es, ¿y a este señor quién le va a...? Porque nadie le hace nada, porque nadie lo tranca. No hay en este mundo quien impida que este señor siga haciendo lo que está haciendo. Imposible, decía la señora, es imposible. Completamente aterrada de ver lo que le había sucedido a ella, que un día común y corriente golpearon en la casa, sus niños para allá, usted para acá, esta fila, sube hacia el bus para Colombia. ¿Dónde están mis niños? No sabemos Eso de dónde están. separar Y la a casa los, se la eso de tumbaron. separar a los ¿Usted padres se acuerda lo que con hacían? de los ¿Se acuerda lo que niños hacían los es nazis cuando criminal. pasaban Sí, es los criminal. trenes en los campos de concentración y separaban a los niños de los mayores y se los mandaban a la Eso muerte? fue lo que hicieron este fin de semana allá en la frontera. Pero Muy Darío, y la sensación que yo tengo es que tampoco el mundo le está parando bolas a esto. Es decir, Ah. la OEA apenas está diciendo, no, que eso tiene que ser una negociación diplomática directa entre los dos gobiernos. La UNASUR, dirigida por un colombiano, por el expresidente Ernesto Samper Pizano, avaló la tesis de los paramilitares, pero desde entonces no ha vuelto a decir absolutamente nada sobre qué va a pasar con eso. El presidente Maduro está pidiendo la intervención de la UNASUR, pero hasta el momento no ha habido ningún pronunciamiento sobre, primero, qué hacemos con esa cantidad de gente que está pasando de este lado de la frontera, Cúcuta y se segundo, volvió un... Claro, ¿cómo arreglamos eso mirando al futuro? Y Porque aparte de lo que dice Edward, nos preguntamos, ¿qué dicen los partidos de izquierda de Colombia? Que ¿por qué no han salido a decir absolutamente nada ahora? Porque es su amigo Maduro está diciendo esto.
que no han dicho absolutamente nada, en La Habana absolutamente nada tampoco, que es uno aparentemente los que está avalando el programa. Me temo, Los diálogos de paz. me temo con mucha preocupación que el problema se va a prolongar. El problema de, digamos, las tensiones, las causas, esas que se inventa Maduro, no las vamos a ver resueltas No, claro que no. en semanas, en días, Claro, porque claro. Maduro va a estar... Claro que no, porque las razones son políticas. ¿Usted cree Son que no? electoreras. Pero ¿qué Mira, tanto mi- tiempo mi- va a mi- durar cerrada No, la frontera? la dejan cerrar un poquito, pero Maduro va a estar aferrado a sus razones Ajá, sí, claro. para sus intereses políticos. Claro, para su discurso diario. Vamos a hacer otra pausa aquí en Sala de Redacción. Estamos hablando de la crisis en la frontera con Venezuela y ya regresamos. Muy bien. Sala de Redacción. Elige quien te cuenta las noticias. El Tiempo Televisión. Colombia terminó de nuevo siendo la pagana de los gravísimos problemas internos que sacuden a Venezuela. Así como sucedió con los gobiernos del presidente Hugo Chávez Frías y así como sucede con el actual del presidente Nicolás Maduro, se ha escogido a Colombia para crear una crisis ficticia, para de alguna manera tender una cortina de humo que distraiga a los venezolanos de los verdaderos problemas internos que los acongojan. Problemas tan graves como la inflación, que a finales de este año podría llegar al 200%, así como la crisis del desabastecimiento y, por qué no decirlo, las altísimas tasas de inseguridad. Más allá de esto, el gobierno colombiano tiene que aceptar que de alguna manera por el conflicto interno y también por la dura situación económica dentro de nuestro país ha sido responsable de la salida de miles de colombianos hacia las fronteras. Es el momento de ejecutar una política fronteriza clara y decidida para de alguna manera evitar que estos miles de colombianos sigan saliendo y también para consolidar acciones en las que estas regiones, particularmente el área del norte de Santander y también el sur de Colombia por el lado de Nariño, se fortalezcan y sean de verdad regiones prósperas y productivas que no generen la salida masiva de inmigrantes colombianos. Elige quién te cuenta las noticias. El Tiempo Televisión. Sala de Redacción. Esto es El Tiempo Televisión y estamos en Sala de Redacción hablando de la crisis en la frontera con Venezuela. Antes de entrar a tocar los efectos económicos que puede tener en Colombia esta situación que está ocurriendo en la frontera, muy rápidamente quería preguntarle cuál es como la fotografía política de Venezuela hoy que tiene pero tan nervioso a Maduro. No, yo creo que Edward tiene una mejor respuesta a la situación. Sí. La fotografía política en ese momento es que el próximo 6 de diciembre va a haber elecciones. Sí. Y las encuestas dicen que casi todos los candidatos chavistas están por debajo, un 20% de los candidatos de la oposición. Pierden. Sí, pierden las elecciones parlamentarias, lo que significaría un hito porque desde que el chavismo subió al poder en Venezuela, nunca ha perdido unas elecciones parlamentarias. Es dueño de la Asamblea. Es dueño de la Asamblea Nacional, siempre han sido mayoría. Pero las encuestas, faltando algunos 3 meses para las elecciones, dan a prácticamente todos los candidatos de la oposición subidos un 20% por encima de los candidatos chavistas, a pesar de que algunas de las cabezas principales de la oposición, como Leopoldo López, como María Corina Machado, Leopoldo está en la cárcel, María Corina Machado está inhabilitada, Daniel Ceballos está metido en la cárcel, Ledesma está con detención domiciliaria, al igual que Ceballos. Casi todas sus principales cabezas están o inhabilitadas o metidas en la cárcel. Sin embargo, la oposición venezolana logró armar unas listas únicas y van unidos a las elecciones, y eso hace presagiar que si se respetan las condiciones de una democracia y de un proceso electoral limpio y justo, es muy probable que el chavismo pierda por primera vez las elecciones. Ya estamos parlamentarias. viendo que no las piensan respetar. Ese es el mapa. Ya estamos viendo, pero ese es el mapa, ese es el mapa. Si el laboratorio Eso es. de San Antonio le funciona como que esto se sale de mar y aquí hay que reprimir, pues hay que reprimir en todo el país. No hay Sí, elecciones. claro, se cancelan las elecciones y sigue, y entonces ahí sí se consolida ya la dictadura.
¿Usted cree que todavía no? Obviamente, no, o para mí es hoy, existe, obviamente. se consolida. Lo dije desde el principio. Digamos que lo aceptan ya, lo dan por aceptado. Puede pasar eso. Pero la cosa es muy clara, para que lo tengan claro los televidentes, es que Maduro está perdiendo las elecciones 20% por debajo en todo el país. Y eso es lo que lo tiene nervioso, cometiendo todas estas locuras y todas estas Darío, infamias. pero la gran preocupación es la situación económica y las repercusiones que eso pueda tener para Colombia. Yo sé que Elmer viene armado. Pues mire, la verdad es que en estos momentos, de manera directa, inmediata, las repercusiones no son tan grandes como se tenían por una sencilla razón, porque ya venían de tiempo atrás ejerciendo unas presiones sobre Colombia y los colombianos, los productores, los industriales, los exportadores colombianos ya habían prácticamente descontado esta situación. Por tanto, de 6.000 millones de dólares que alcanzó a exportar Colombia, solamente un país, solamente Colombia, Venezuela, hoy no estamos sino en la tercera parte, es decir, acercándonos a 2.000 millones de dólares. Fueron 1.900 millones y pico el año pasado. Este año también vamos en reversa, peor, este año vamos peor. ¿Y la deuda la acabaron de pagar? Y la deuda sigue enredada. Cada vez que uno habla con el presidente y anterior presidenta de la Cámara Colombo-Venezolana de Comercio, decía... Ese cuento de que la deuda ya la pagaron no es mentira, sigue diciendo que es que hay unas cuentas que no cuadran y un poco de cosas. Bueno, pero ese efecto, por eso decía que el efecto económico de manera directa no es tan grande porque ya no estábamos sacando por ahí. Hoy estamos sacando carbón, pero que llevamos desde la zona norte de Colombia, cruzamos al lago de Maracaibo y por ahí mandamos para el exterior. Ayúdeme que digamos, mi gran preocupación, mi gran reflexión sobre el pleito con Venezuela es económico y su repercusión social. Pero ayúdenme a cuadrar este mapa con los indicadores económicos que voy a compartirle, porque eso le plantea la situación de crisis. Un país que tiene 250.000 millones de dólares en deuda. Sí. Un país que las reservas están agotándose, pero en cantidades asombrosas, tanto que, repito, según los analistas no va a poder pagar 5.000 millones de dólares que tiene que pagar en octubre. Si no tiene dólares, no puede importar. Importar alimentos, y tiene que importar el 70% de alimentos. Sí, claro. Si no puede importar y no los produce, y un dólar que el cambio oficial es más o menos a 6.000 y pico, pero es 1.100 veces más el dólar especulativo, cerca de 800, 800 más o menos bolívares. Claro. Si tiene esos indicadores, la situación no es crítica económica. ¿Usted ve un país recuperable a la vuelta de 2 semanas? Venezuela no. Para nada. Indudablemente, no es recuperable. Mire, que cada vez que un país tiene un vecino con esa situación tan compleja, es un problema para esa persona. Y sucede en las familias, en los barrios. Cuando usted tiene un vecino que le genera problemas, que le hace ruido, que ni siquiera... El de la acordeón hasta las 5 de la mañana. Ni siquiera el de la rumba, ni siquiera lava la casa, no lo hace ni nada. Eso para usted es un problema. Es un problema para usted ya. Dice, pero ¿cómo? Pero si él no cruza. Pero sí es un problema, efectivamente. Y súmele a eso la inflación de 213%. Y entonces tenemos un vecino en desorden y por consiguiente tenemos un problema serio para nosotros porque en alguna parte se cruza. Y ya les voy a mostrar un poquito el montoncito de billetes que toca conseguir para tener 2 milloncitos de pesos en bolívares. Yo también quería tocar un tema que a mí me parece importante, y es que hemos visto cómo durante los últimos 3 gobiernos, cada vez que hay una crisis fronteriza con Venezuela, el gobierno nacional, el gobierno colombiano promete planes de reactivación económica para la frontera, para ayudar a La Guajira, para ayudar a Cúcuta, para ayudar a Norte de Santander, para ayudar a Arauca, pero cuando esas crisis se acaban, ese plan de ayuda, de estímulo económico para esas zonas,
deprimidas de la frontera de Colombia y Venezuela desaparecen. Claro. Entonces, hoy vemos como, por ejemplo, Cúcuta es una de las ciudades colombianas con mayor tasa de desempleo, con mayor tasa de informalidad, con mayor tasa de analfabetismo. Es uno de los departamentos más duramente golpeados. ¿Y qué pasa? Porque, ok, aquí nosotros decimos, no, es que Venezuela, pero es que el gobierno colombiano, al Estado colombiano le cabe mucha responsabilidad por el olvido en el que tiene estas zonas de frontera y gran parte de los problemas que tenemos en este momento es por la ausencia del Estado colombiano desde hace décadas. Desde hace décadas. muchos No años. solamente desde estos gobiernos. Todos desde los hace décadas. gobiernos de aquí para atrás han sido indolentes. Entonces, con la ¿qué frontera. pasa con eso? Es decir, ¿qué va a pasar entonces con los cucuteños, con los norte santanderianos, que más o menos, y estamos condenados, porque de aquí a que dure el gobierno chavista en Venezuela, las crisis fronterizas van a ser sucesivas. recurrentes, sí, claro. Es que, de hecho, el presidente Maduro ya no lo había anunciado, porque él empezó cerrando la frontera en las noches. Sí. Ahora ya la cerró 16 horas de más. días. No, es Pero que se hace el jueguito diario de miren ustedes, ya acabo de recibir aquí el dato y vamos solamente en 600 millones de dólares las exportaciones. Las exportaciones. En el primer semestre de este por año. eso, entonces, mire, Lo máximo que llegaríamos seríamos Es que unos a mí 1.000. me parece muy importante detenernos en eso por lo siguiente. Usted ha dicho esto. Antes los colombianos les vendíamos a los venezolanos 6.000 millones de dólares. De dólares. Ahora vamos apenas en 600. El primer ¿Qué semestre. pasó? Que gracias a todas las torpezas del régimen chavista, a que no pagaban las deudas con los empresarios colombianos recapacitaron hace unos años y dijeron, no podemos seguir dependiendo de venderle productos a los venezolanos, tenemos que buscar nuevos mercados, y se fueron a abrir nuevos mercados y lo lograron. Hoy ya no necesitan venderle a Venezuela. Entonces, eso es fruto, claro, de toda la torpeza de todo ese régimen chavista desde Chávez hasta hoy, que nos enderezó un poco el camino en materia de miremos un poco cuál es exportaciones. el impacto, digamos, en la población, en la ciudad común y corriente. El impacto del que ya estaba hablando Edward, del tema del precio de la gasolina. Los cucuteños siempre han tanqueado sus vehículos en el otro lado o a través de las pimpinas que trae la gente y vende en las calles, lo cual está muy mal hecho. Es una de las contrabando, no solamente contrabando, sino un riesgo inmenso, porque en cualquier momento puede haber un súper incendio, una tragedia impresionante de gente vendiendo gasolina en la calle. Por un lado, eso. Hoy está pagando entonces, con el cierre de la frontera, los cucuteños pagando el galón de gasolina a 5.000 pesos. Acá en el interior vale a 8.000, a cerca de 9.000, 8.300 pesos, más o menos. Entonces, 5.000 pesos subsidiada por el Estado colombiano. Eso es lo que les ha venido ayudando. Ahora, ya los colombianos no iban tanto a mercar a Venezuela. Se venían, al contrario, los venezolanos a buscar los productos que aquí sí los había, que ellos les aterraba, porque llevan cuántos años viviendo en una situación de que hay que rebuscarse un pañal o un rollo de papel higiénico. Aquí no, usted entra y compra los que quiera y se los lleva. Y ese contrabando de aquí para allá, sí, ahí sí no decía nada. Ahí sí no, sobre ese no dice nada. Entonces, en resumen, efectos para los exportadores no son tan grandes. No son tan grandes. Y para el comercio sí tiene un problema, y para la gente del caso de la gasolina. Los de ahí, los de allí. El problema es para Cúcuta, para Cúcuta y para la frontera en general. Claro, viene un problema de tipo social, que es lo que ya hablamos o hablaron ustedes aquí, que es el tema de que llegue la gente de otro país a una ciudad que no está en capacidad de albergarlos a todos. Ahora viene que el gobierno de Colombia esté en condiciones de redistribuirlos en varias partes del país donde están sus familiares o donde los pueda albergar, con un objetivo de que el impacto sea menor y además con ayuda. Y que se prepare para lo peor, porque ahorita, digamos, la crisis en que estamos va a seguir. Maduro no va a dejar de deportar colombianos. Esta semana que pasó estábamos superando ya los 1.000 más o menos, seguiremos con eso, pero que se aliste este país para que cuando se acabe la comida en Venezuela, porque se va a acabar cuando se le caen los dólares para pagar, y como no producen, ¿para dónde corren los venezolanos cuando tienen hambre? Claro, no nos toca albergar solamente a colombianos que vivían allá, sino a venezolanos. Cuando eso van a correr para acá. De hecho, ya hay mucho venezolano en Colombia, mucho, y bienvenidos. Y bienvenidos, además. Cuando esa situación termine de explotar en Venezuela, nos va a pasar lo que a Miami con los balseros. Aquí nos van a llegar ya 200, aquí nos van a llegar miles. por tierra montones y montones, y el gobierno colombiano tiene que estar preparado para eso. Usted me iba a decir algo. Sí, que de alguna manera también Colombia se acostumbró a expulsar gente. Es decir, las
por el conflicto interno, por la Sí, situación claro, económica. claro. Durante décadas, miles de colombianos pasaron a la frontera con Venezuela, miles de colombianos pasaron a la frontera con Ecuador, miles se fueron a Europa y a Estados Unidos. Yo creo que es el momento también de que los colombianos o el Estado colombiano asuma sus responsabilidades por los emigrantes que han tenido que expulsar y cree todo un programa de estímulos y de aliento para que estas personas no queden en la absoluta miseria, porque lo que estamos viendo, las imágenes dramáticas de personas cargando una nevera cruzando el río Táchira, son verdaderamente impresionantes. Lo dijo alguna vez el presidente Correa cuando estaba de pelea con el presidente Uribe. Nosotros, decía Correa, hemos recibido 500.000 desplazados de la violencia en Colombia. ¿Por qué Colombia no nos ayuda en un acto de corresponsabilidad a sostener estos campamentos? Es algo apenas lógico y el gobierno colombiano yo creo que está un poco tardío en una reacción para responder por esos miles de migrantes colombianos que por las razones históricas que se quieran han expulsado a miles. Quiero decir una cosa, Andrés. Digamos que Dígame. a manera de fraternidad, Venezuela siempre va a estar ahí. Siempre vamos a tener Van ese a pueblo ser hermano, nuestros siempre vecinos y tendremos ese nuestros pueblo hermanos. hermano, ese pueblo hermano, no necesitamos. Ojalá que pase la larga noche y nos ayudemos más. Pero el pueblo, no ese régimen catastrófico Está que hablando hay. de la gente común y corriente, de la gente, de los colombianos y venezolanos. Sí. Pero hoy, por fortuna, hoy necesitamos menos de Venezuela desde el punto de vista económico comercial. Claro. Estamos reduciendo al 10% de lo que fue el intercambio hace 6, 7 años. Y políticamente que Colombia reflexione que ya no necesitan más a Maduro para que hagan el proceso de paz, que caigamos en cuenta en eso. Hoy estamos, como le dijimos aquí, yo creo que hace como un año y pico, necesitamos al fin más de Washington, necesitamos más de la comunidad internacional tranquila, de una comunidad internacional que colabore, que de este señor porque vive el proceso de paz. Entonces, ¿cuál es el problema? No, y además, Cuba yo no creo que esté esperando. Darío, y además otra cosa, nosotros tampoco deberíamos hacer politiquería con la crisis con Venezuela. El oportunismo. El oportunismo no hay está que- funcionando. Sí, eso hay que repudiarlo de lado y lado, y la verdad es que en esta crisis se ha visto oportunismo de lado y lado, porque también Con elecciones en Colombia no con elecciones en Colombia también Y tenemos con elecciones allá en oportunistas diciembre. colombianos yendo a la frontera a gritar y a echarle más Más leña al señor. fuego. Sí, no se haga. ¿Qué es lo que tiene ahí? A ver. Aquí tengo la foto de lo que son 2,5 millones de pesos colombianos, el equivalente. A ver, en bolívares. Es decir, que, Miren ustedes ese señores, cerro, ¿esos son si alguno- bolívares? Estos son bolívares. Estos son miren bolívares ese- fuertes, menos mal que son fuertes. ¿Qué tal Miren que ese fueran de los cerro de débiles? bolívares. Ese Entonces, cerro de bolívares equivale a cuánto? Sí, a 2,5 millones de pesos. Es decir, que si usted es una persona que se gana 3 milloncitos de pesos en Colombia, callar, si maletín. los cambiara en Venezuela, te callar un costal, porque Varios. no le va a Varios caber. Ese es el problema de la devaluación y de la inflación. Por eso es que Maduro dice que se le están acabando los billetes. Pues claro. Sí. Oye, leí una información, la tituló un periódico, creo que de Miami. Cuesta más una servilleta que un billete de un bolívar en De Venezuela. 100 bolívares. ¿De 100? un billete. Lo tuiteó Enrique Capriles, el ¿Ah, sí? líder opositor Cuesta más la venezolano. servilleta que el billete de 100 Cuesta más Sí. una servilleta que un billete de 100 No, bolívares. pues, Decía él, cuesta más fotocopiar un billete de 100 bolívares que lo que tú puedes comprar con un billete de 100 bolívares en este momento en Y Venezuela. Muy eso hace que lo único bueno es que no a nadie los falsifica, porque vale más falsificarlo. Están libres de falsificación. Muy bien, señores, muchas gracias por sus aportes a esta discusión, a esta sigo conversación sobre... indignado. Sigue Ya indignado. saltó de preocupado a indignado. Manténgase ahí, don Edulfo, que ahí se ve muy bien. A ustedes también, muchas gracias por compartir con nosotros este momento en Sala de Redacción aquí en El Tiempo Televisión. Como siempre, los espero cada semana con los temas calientes de la actualidad. Ya nos vemos. Inmobiliaria